Bueno, estaba muteado Mauro, pero acá vemos que... Ahí está, ahí ya puse a grabar. Bien. Bien. Cuando quieras, Luca. Bueno, cuando quieran ustedes, Victoria y Sofía, estas dos presentaciones que vamos a tener, como dos defensas que vamos a tener en la tanda final de la tarde, que es la tarde, no tarde, como lo dije en la presentación hoy de defensas, están abocadas a la recuperación de las infraestructuras obsoletas portuarias, que son los silos, ¿no? Portuarios lo digo con relación directa a nuestro puerto en este caso. No siempre estos silos han estado en contacto directo con el puerto, ¿no? Y los trabajos los van a mostrar. Bueno, adelante las dos defensoras de su trabajo. ¿Estamos saliendo en Suiza? No sé si se pudo meter o no mi hermana, pero Bueno. ojalá que sí. Bueno, ojalá sea una buena hermana. Vamos. Bueno, ahí comparto. Está conectada, Vicky. Ahí la veo conectada por lo menos. Ah, bueno. Saludos Bueno. a ella. Asimilaciones urbanas. Para comenzar, asimilaciones urbanas, un proyecto de revalorización de estructuras en desuso. Para comenzar, me gustaría destacar el término asimilaciones, el cual sirve como, según nuestro punto de vista, para comenzar a conceptualizar lo que sería la esencia de este proyecto. Ay, perdón. No pasa. No. Disculpen, tenemos problemas con la computadora. No importa. No hay problema, tranquila. ¿Qué le pasa? No sé qué pasa. Es eso. ¿Está compartiendo PDF o PowerPoint? PowerPoint. Probá a compartir de nuevo, a veces se tara en Zoom. Ya venimos con problemas técnicos desde la mañana, así que... Sí. Dale flecha. Bien. A ver si pasa ahora. Listo, perfecto. Asimilación. Es el hecho de que el Igualmente. organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras innatas del sujeto. En otras palabras, la asimilación hace referencia al proceso mediante el cual nueva información se amolda a esquemas preexistentes. Nuestro proyecto titulado Asimilaciones Urbanas se trata de un proyecto de revalorización de estructuras en desuso que nace a partir del terreno, ubicado en Barrio Grandoli de la ciudad de Rosario. Entre las principales características que podemos destacar del terreno es su cercanía al río y avenida Circunvalación, la presencia de dos fuertes ejes de infraestructura vial tanto en el sentido norte-sur, avenida Grandoli, y este-oeste, avenida Uriburu, la presencia de asentamientos irregulares y planes de vivienda social. Y por último, la presencia de singulares preexistentes. No fue casual la elección del terreno, sino lo que nos llevó a optar por el mismo es un conjunto de singulares hilos subterráneos. Estas estructuras que captaron nuestra atención hoy en día son ignoradas por la mayoría de los habitantes de la ciudad de Rosario, ya que se desconoce de su existencia. Esto resulta en parte contradictorio, ya que son estructuras pertinentes a la historia de nuestra ciudad, una ciudad que nace a partir de actividades ferroportuarias y agrícolas. A nuestro parecer, este terreno ocupa una zona estratégica dentro del tejido urbano, un área de reconversión con mucho potencial. Buscamos generar a través del proyecto lo que podríamos llamar una nueva centralidad, capaz de aportar con nuevos servicios e infraestructuras al sitio, los cuales hoy en día escasean, revitalizando de esta manera al sector. En una primera instancia identificamos dos posibles puntos a explotar. Uno sobre el frente noreste, sobre la barranca, y otro en el frente oeste, en lo que sería el cruce de Avenida Uriburu y Avenida Grandoli.
Optamos por el primero ya que lo vimos como una oportunidad para poder abarcar varios programas y poder generar una nueva vinculación y conexión por medio de un parque lineal que se introduce a la ciudad. Además de las particularidades anteriormente mencionadas, el terreno cuenta con varias barreras urbanas, los cuales obstruyen la circulación a través del mismo. Dentro de estas está la falta de conexiones en el sentido norte-sur en toda su extensión de 500 metros y una ineficiente resolución del ingreso por avenida Circunvalación, lo cual provoca una concentración de tránsito sobre avenida Uriburu. A su vez, identificamos cierta falta de equipamientos y servicios ante la alta demanda del distrito. Para hacer frente ante todo lo mencionado anteriormente, se propone un plan holístico que por un lado abarque un reordenamiento urbano, apertura de calles transversales y una reformulación de avenida Uriburu en Boulevard. Y por otro lado, una reestructuración de lo que sería el ingreso por avenida Circunvalación y avenida Uriburu. Por otro lado, una nueva propuesta programática de gran diversidad de usos para incorporar mayor fluidez. Entendiendo el sector como un vacío urbano, nos lleva a pensar como una posibilidad y una oportunidad de reconversión, no solamente del sitio, sino de todo el distrito, generando a través del proyecto un punto de encuentro, de apropiación e identidad para los habitantes, y un punto de referencia dentro de la homogeneidad de todo el sitio. Bueno, sobre el frente oeste, el segundo punto estratégico del terreno, ubicamos una escuela de nivel inicial, primario y secundario, un centro deportivo y locales comerciales y un supermercado. En el frente sureste ubicamos torres de vivienda con planta baja destinado a talleres. Sobre lo que sería el frente que da avenida Uriburu, ubicamos torres de viviendas unifamiliares, mientras que en el frente sur ubicamos viviendas sociales de menor altura que terminan de integrarse con todo el entorno. Bueno, en el frente noreste, el cual vamos a desarrollar en profundidad, proyectamos unas torres de viviendas unifamiliares con planta baja destinado a locales comerciales y equipamiento tanto de mercado como de centro cultural. Como continuidad del frente costero, buscamos generar una conexión a partir de la creación de huertas urbanas que se incorporen dentro del parque lineal, como parte de la extensión de la propuesta de la Municipalidad 2007-2017. Esto se ve ayudado a través de la reformulación del ingreso por avenida Circunvalación y avenida Uriburu. En la escala de aproximación arquitectónica podemos ver cómo los hilos se encuentran dispuestos de a pares y están compuestos por una cáscara de hormigón armado y un esqueleto de hierro. Bueno, el módulo regente se compone de 32 metros de largo por 12 metros de ancho por 3 metros de altura a partir del nivel de la vereda y 7 metros de profundidad. Este mismo módulo se repite reiteradas veces en el sentido longitudinal y cuenta con 3 perforaciones en cada uno de sus frentes. Bueno, la distancia entre par de silos es de unos 8 metros libres. El silo funciona a partir de una estructura de arcos que se dispone con una separación de 2 metros y la tierra en la que se encuentran enterradas contiene a los arcos a través de fuerzas de comprensión en sentido opuesto a los mismos. Tomamos como referencia la estructura de los silos a partir de la cual generamos una grilla que modula la totalidad del proyecto. La misma es la que nos va a permitir organizar el sector a partir de las huellas de las preexistencias. Desde las primeras instancias proyectuales siempre buscamos generar un balance entre la preservación, la adaptación y la demolición de las estructuras preexistentes, también entendiendo al proyecto como una asimilación. El 15% de las estructuras son demolidas, mientras el 54% son intervenidas. El 31% restante son reutilizadas para nuevos equipamientos. Entendemos el proyecto como una asimilación urbana, ya que desde nuestro punto de vista es una nueva intervención urbana que se amolda y toma de referencia las preexistencias del sitio para dar solución a diferentes cuestiones sociales, económicas y espaciales. De esta manera revalorizamos al sector mediante la conservación, la reutilización y el reacondicionamiento de las preexistencias. Bien. Durante el análisis pudimos percibir cierta homogeneidad en la estructura de la planta, que estaba regida por una ley, mientras que en las secciones notábamos cierta continuidad y vitalidad a explotar.
Bueno, a partir de esta interpretación comenzamos a percibir el proyecto no solo a partir de una planta modulada, sino a través de una cinta que la percibíamos en sección. Esta cinta es lo que luego nos permitió la comunicación entre los distintos grados de intervención. Dentro de todas las complejidades del proyecto, se presentan dos formas de operar claras. Buscamos operar el silo como cáscara y como naciente. El silo como cáscara lo utilizamos para todo lo que sería equipamiento y locales comerciales, tratando de conservar la totalidad o parte de la cáscara del silo. En cambio, en cuanto a las torres de vivienda, usamos el silo como naciente, conservando solo la cáscara inferior del silo, lo cual nos iba a permitir crecer en altura y poder obtener mejores condiciones de habitabilidad. A partir de estas dos situaciones, equipamiento bajo nivel de vereda y torre de vivienda en altura, la cinta comienza a tensarse en sentidos opuestos, generando así picos de tensión a lo largo de todas las secciones transversales. Esta situación podría leerse como una especie de electrocardiograma, donde queda registrado un ritmo que se relaciona directamente con la actividad que se está realizando. Actividades como equipamiento tensan la cinta de manera negativa, mientras las torres de vivienda en altura tensan la cinta de forma positiva, dependiendo de la ubicación y de la altura de las mismas. Caminos y paseos a nivel 0 podrían considerarse como el punto 0 de este gráfico. Entendiendo los diferentes niveles, buscamos aprovechar al máximo la espacialidad del silo. Pero es por eso que proyectamos locales comerciales y equipamiento haciendo uso de ambos niveles, en algunos conservando la totalidad del silo y en otras parte de ella. Creamos paseos verdes a nivel -4 y los subsuelos de los locales comerciales, destinando los espacios intersticiales a todo lo que sería cocheras, tanto de uso público como de uso privado. Bueno, estos mismos paseos no solo sirven para transitar, sino también para poder iluminar y ventilar de manera natural tanto el subsuelo de los locales comerciales como las cocheras. A partir de estas decisiones se gestiona una cinta ondulada en sentido transversal, cuyo origen está ligada a la forma del silo, dando lugar tanto a las torres en altura como a los paseos subterráneos. En cuanto a las circulaciones, podríamos subdividirlas según los usuarios que van a hacer uso de este sector. Las circulaciones principales se dan en el sentido este y oeste y son dadas por los espacios intersticiales que quedan entre las preexistencias, mientras que las circulaciones secundarias se dan en el sentido norte-sur. Son más estrechas y de menor jerarquía de manera intencionada, ya que buscamos forzar al usuario hacia el punto donde confluyen todas las actividades públicas del proyecto. Las calles propuestas en el plano holístico son reformuladas como manda peatones para siempre priorizar al usuario. En cuanto a las circulaciones subsuelo, estas son dadas principalmente por los paseos subterráneos y por las parquizaciones, las cuales comunican locales comerciales, cocheras y equipamientos. Según el programa y el área, estos se dan tanto de carácter público como privado. Las públicas por las comunicaciones entre locales y equipamientos a través de los paseos. Las privadas son parte de la expansión y ventilación de las cocheras. Bien. El grado y la forma de intervención del silo va a variar según el programa que se va a alojar en él. Para lo que serían locales comerciales y equipamiento, utilizamos la situación A y la situación B. En la situación A conservamos la totalidad de la cáscara del silo, mientras que en la situación B conservamos solo la mitad con el fin de no tener que cortar con la continuidad que presentaba en sección. En cuanto a la situación C, conservamos solo la cáscara inferior del silo, la cual lo íbamos a aplicar en los paseos subterráneos. La conexión que se da entre estos dos paseos subterráneos, que se da en la situación D, conservamos solo un cuarto de dicha cáscara. Bueno, para remarcar estas situaciones proyectamos dos tipos de cintas intercaladas. Unas de paneles GRC, que son prefabricados de hormigón, y otras cintas de jardines verticales. Para darle continuidad al Frente Verde e introducir el parque dentro del proyecto, como también lograr una comunicación entre ambos equipamientos, mercado y centro cultural, bajamos el nivel de vereda a -4, generando allí un nodo de actividades. Este parque termina de introducirse y fusionarse con el proyecto mediante los paseos que ya venimos mencionando. Como lógica general del proyecto, ubicamos las torres de vivienda dentro de la grilla estructurada por las preexistencias.
Sobre el frente de Uriburu, el cual reformulamos como Boulevard, ubicamos únicamente 3 unidades, con el fin de generar mayor permeabilidad en visuales y en circulaciones. En cuanto al frente norte, ubicamos 6 unidades para generar una situación opuesta y generar a partir de diferentes alturas un frente urbano. En la planta baja ubicamos locales comerciales y los halls de ingreso a las viviendas. El ingreso a las torres de viviendas se produce mediante pasarelas con el fin de generar mayor privacidad. Estos balconean sobre lo que serían los paseos. Sobre el frente este ubicamos lo que serían los equipamientos de mercado y centro cultural. Como ya mencionamos anteriormente, los ejes principales de circulación se dan en el sentido este y oeste. El eje central remata en un mirador que sirve como cubierta de un bar que se encuentra centrado al Gran Parque. Sobre los costados de este eje central ubicamos 2 escalinatas que dan acceso a este parque. En la planta subsuelo ubicada a -4 metros, se ubican los ya mencionados paseos subterráneos, las cocheras y los locales comerciales. En los locales comerciales, a su vez, estos locales comerciales a su vez poseen salidas hacia los dichos paseos con el fin de poder generar una mayor fluidez de usuarios y obtener una buena iluminación y ventilación natural. Estos paseos rematan en el Gran Parque, el cual resulta ser el elemento mediador entre los distintos programas. Las torres, siendo sensibles a su entorno, aumentan en altura en lo que sería Avenida Uriburu, para disminuir en altura en el centro de Manzana y volver a aumentar para generar un frente urbano. De esta manera se forma un perfil en forma de V, en el cual permite disminuir la densidad en el centro de Manzana. Bueno, a partir de estas plantas y secciones recién expuestas, dejamos en evidencia la regularidad y la organización que presenta el proyecto en planta para poder, totalmente opuesta a la que presenta en sección, la cual es mucho más flexible, continua y con mucho más movimiento. El mercado. El mercado se encuentra ubicado sobre el frente noreste de la propuesta, en directa relación con el parque y las huertas. La propuesta surge ante la necesidad de un polo comercial de todos los productos generados en el corredor verde, donde los productores puedan comercializar sus productos sin recorrer grandes distancias. Las intervenciones en el siglo para el mercado consistieron, en primer punto, en un movimiento de tierra, para poder allí alojar el Gran Parque como elemento mediador entre ambos equipamientos. Para sustituir la tierra extraída, la cual colaboraba con el correcto funcionamiento de la estructura, diseñamos unas estructuras colaborativas que tanto sirvan para la compresión de los arcos como también para albergar una pasarela liviana para el acceso sur del equipamiento. Como segunda instancia, genera una demolición de las cubiertas para generar galerías donde quedan evidenciadas las estructuras de los silos. Después colocamos una estructura interior liviana a -1, subdividiendo al equipamiento en 2 niveles. Y por último, generamos ventilación e iluminación natural dentro del equipamiento a partir de la apertura de vanos en las cubiertas y aperturas del patio de ingleses sobre el frente norte del equipamiento. El mercado propuesto a nivel -1 cuenta con comercios individuales centrados en dicho mercado. Estos se encuentran regidos por la modulación estructural del silo anteriormente mencionada. En la parte central del mercado proyectamos un espacio al aire libre en el cual solo dejamos evidenciados los arcos estructurales de los silos. Todos los núcleos húmedos se encuentran concentrados en lo que sería el eje central, y lo cual nos da lugar a una circulación perimetral, permitiendo diversos accesos. Sobre el frente sur del mercado se proyecta una gran pasarela en toda su longitud, la cual balconea hacia el Gran Parque y colabora en la circulación y genera mayor cantidad de ingresos. Por otro lado, para generar ventilación e iluminación natural, realizamos perforaciones cenitales teniendo en cuenta la estructura y las perforaciones que hoy el mismo silo posee. Por último, se crean patios ingleses en el frente norte. En cuanto a lo que respecta a la planta -4, proyectamos 4 grandes salas de comercio de los productos frescos, siendo esta una planta más libre y flexible.
Aquí quedan evidenciados los patios ingleses que generan la iluminación y ventilación natural al equipamiento. En las secciones podemos ver las diferentes intervenciones que se realizan en el silo para generar diferentes parcialidades. Por un lado, las dobles alturas y áreas descubiertas, como por el otro lado, las aperturas de vanos encubiertas y los patios ingleses que permiten generar esta ventilación y iluminación natural. Habiéndose analizado la escasa cantidad de equipamiento público cultural que posee el sector, nos pareció importante poder incorporarlo a nuestro proyecto para que tanto el barrio como la ciudad pueda hacer uso de él. Este se ubica sobre el este, en el sector sur de la manzana. Es un lugar comunitario destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre todos sus habitantes. Las lógicas de intervención del silo son similares a las anteriormente desarrolladas en el mercado, habiendo diferencias en la ubicación de la gran pasarela, la cual en este caso se orienta al norte, y de las perforaciones y las demoliciones que se realizan en el silo, que van a variar según el programa del Centro Cultural. En la planta -1 del Centro Cultural ubicamos 2 grandes salas de bibliotecas iluminados y ventilados naturalmente. En la cabecera podemos encontrar oficinas administrativas, un bar y en el centro un gran hall en doble altura con sus respectivos servicios. En la planta -4 ubicamos 2 grandes salas polivalentes con posibilidad de convertirse en sala de exposición y talleres. Un auditorio en doble altura con áreas que le brindan servicio al mismo, como son vestuarios, camerinos, guardarropas, sala de proyecciones, bar, sanitarios en el interior como en el exterior para el parque. En cuanto a las lógicas de agrupación de núcleos y de circulaciones perimetrales, como también las intervenciones en el silo para generar ventilación e iluminación natural a través de perforaciones encubiertas como patios ingleses, se tomaron las mismas lógicas antes mencionadas para el mercado. Ambos equipamientos fueron proyectados con una estructura de steel deck, lo cual busca ser lo menos invasiva posible. Esta estructura también se encuentra modulada y regida por la grilla que determinan los silos existentes. Esto lo podemos evidenciar en la primera imagen. En estas secciones podemos apreciar mejor la espacialidad anteriormente desarrollada. En relación a la escala de la nueva centralidad, siempre consideramos fundamental mantener un balance entre los equipamientos propuestos y las viviendas, tanto sociales como unifamiliares. De esta manera nos aseguramos un flujo continuo que promueve cierta vitalidad, un flujo continuo generado a partir de la variedad programática en todos sus niveles, tanto de carácter público como privado. Hoy en día la zona carece de este movimiento, ya que las estructuras obsoletas del sitio actúan como una barrera urbana dentro del sector. Lo consideramos como un punto a explotar que mediante la propuesta de programática atraerá habitantes de toda la ciudad a hacer uso de este sector. Un sector que podríamos llegar a considerar estratégico dentro de la trama urbana. Dentro de nuestro proyecto desarrollamos 3 tipologías de vivienda distintas que van a variar según su ubicación y su altura. Las lógicas de intervención del silo surgen a partir del silo como naciente. En este caso se utiliza en la parte inferior de la cáscara, generando un crecimiento del edificio como una continuación de la estructura. También para poder ganar mayores cantidades visuales hacia el río, y generamos en las distintas cintas una diferencia de altura. Para poder enfatizar la cinta y marcar también la modulación, intercalamos la materialidad. Y por último, realizamos un ensanchamiento hacia los laterales con el fin de generar espacio para ubicar balcones que van a tener tanto una vista lateral, el concepto de cinta, la cual en este caso lo utilizamos para conectar los diferentes espacios, uniendo las cáscaras inferiores con las cáscaras inferiores de los hilos con las torres en altura. De esta manera se generan picos de diferentes intensidades en sentidos opuestos. En el sentido positivo, las torres de vivienda en altura, y en el sentido negativo, los paseos subterráneos que desembocan en el parque lineal. Como mencionamos anteriormente, generamos una diferenciación en las cintas, para remarcar tanto la modulación de la estructura como también de las cintas envolventes, intercalamos materialidades. Paneles GRC, que son prefabricados de hormigón, reforzados con fibra de vidrio, y jardines verticales. El evidente contraste entre fachadas se debe a la intención de intensificar estas cintas. Las fachadas este y oeste cuentan con una piel de vidrio, la cual busca ser
pura y homogénea, y contrastar aún más con las demás fachadas. En las plantas subsuelos de las torres ubicamos las cocheras, los espacios de guardado y las salas de bombeos. A su vez, esta planta cuenta con iluminación y ventilación natural proveniente de los paseos subterráneos. A la planta baja de la torre se accede a través de pasarelas, a un gran hall el cual cuenta con seguridad y espacio para guardar bicicletas. A su vez, de manera independiente, cuenta con locales comerciales en doble altura. Bueno, no sé qué tengo por dentro, no tengo idea yo. A todos los espacios comerciales. Aquella es la única domo que hay, es aquella. Por favor, los micrófonos apagados. Por favor. A todos Por los favor, espacios los micrófonos apagados. A todos los espacios comerciales que se encuentran en la planta baja se accede a través de los principales ejes de circulación en sentido este-oeste. A partir de estos ejes no se puede acceder a las torres de vivienda, sino que, como dije anteriormente, a las torres de vivienda se accede a través de pasarelas, las cuales permiten mayor privacidad. Ante el deseo de generar expansiones semicubiertas y conservar la pureza de estas cintas, ensanchamos las cintas de manera lateral para poder albergar balcones, y ante la necesidad de estos balcones de contar con una permeabilidad visual y tanto también de ventilación, buscamos un sistema el cual involucre directamente al usuario, generando de esta manera una cinta verde de variada vegetación. En cuanto a la organización de la unidad de vivienda, se optó por 3 lógicas. La primera, de un núcleo de circulación vertical central; la segunda, de una agrupación de los núcleos húmedos alrededor del núcleo de circulación vertical, lo cual permite absorción de ruidos, de vibraciones y la agrupación de bajantes. Y por último, la priorización de las visuales hacia el exterior en la parte pública de lo que serían las unidades de vivienda. Si bien las distintas tipologías de viviendas se encuentran regidas por una grilla muy estructurada y modulada, la combinación de estas en sus secciones genera una amplia diversidad espacial. En los últimos años se discutió mucho acerca de los problemas del cambio climático y de sus posibles causas. Dentro de ellas encontramos la desertificación del suelo. El suelo resulta ser uno de los principales, de los mayores agentes de absorción de carbono, siendo este escaso debido al gran incremento de las ciudades y de la deforestación. Es por eso que buscamos incorporar a nuestro proyecto algunas estrategias que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Si bien nuestro proyecto no es 100% sustentable debido a que eso en la ciudad de Rosario sería inviable, buscamos reducir parte de la contaminación ambiental a través del reciclaje de aguas grises, las huertas, los microclimas generados a partir de la combinación de las diferentes vegetaciones y los paneles solares. Como entendemos que en la ciudad de Rosario las precipitaciones son muy irregulares, tuvimos que recurrir a otro sistema para generar el riego de todas las superficies verdes del proyecto. Es por eso que recurrimos al reciclaje de aguas grises, el cual nos permite un ahorro de un 30 hasta un 45% del consumo de agua potable. En cuanto al consumo energético, decidimos adoptar paneles solares para lo que serían las partes públicas de las torres de vivienda, que serían halls de ingreso, los palieres, cocheras y ascensores. De esta manera también concientizamos al consumo del usuario en la unidad privada. La incorporación de huertas urbanas, como también diferentes vegetaciones, ayudan a la absorción del carbono. Esto genera un microclima que al mismo tiempo ayuda al balance de la amplitud térmica y también ayuda a la disminución de la contaminación acústica proveniente por Avenida Circunvalación. Bueno, con el fin de preservar parte de la historia y también del sector y también mantener como la esencia del sitio, buscamos destacar y reinventar la huella que dejan las preexistencias de los sectores que fuimos decidiendo demoler. A la hora de proponer diferentes mobiliarios urbanos, decidimos mantener los arcos con el fin de proyectar rampas de skate, BMX o BMX, toboganes, hamacas, y también conservamos los arcos para poder utilizarlos como barandas para las pasarelas de ingreso a cada torre de vivienda.
Bueno, la continuidad de la llamada cinta, la cual abraza a las torres, se termina de acentuar con elementos como las buñas, en lo que serían los paneles de GRC, y los caños de riego, en los que serían las cintas con jardines verdes. Estos elementos a su vez permiten enfatizar más y poner y mostrar mejor la modulación que anteriormente desarrollamos. Asimilar, por otra parte, es hacer propio un hecho, una experiencia, una situación, conocimientos, ideas, y tratar de comprenderlos de un modo que se incorporen a la forma de actuar o de pensar. Todo el proceso del proyecto final de carrera fue una asimilación, un signo de transición entre lo objetivo a lo subjetivo. El proyecto fue más bien una excusa para la asimilación de esta etapa final, el cual cada uno lo atraviesa de diferentes maneras, teniendo como resultado también diferentes soluciones proyectuales. Consideramos este proyecto no solo como una única solución proyectual, sino más bien como el resultado de un ejercicio pedagógico que explora potencial creativo e innovativo de duda y expectativa. Una respuesta ante los conocimientos asimilados no solo durante los 2 últimos años, sino más bien durante toda la carrera, haciendo propios los hechos y experiencias individuales de cada una. Un proyecto que tanto representa los conceptos de asimilaciones objetivas como subjetivas personales. Gracias. Nos gustaría ahora mostrarles un video para poder terminar de englobar la idea. No sé si compartí con la mano. Partí ahora alguna imagen del proyecto. Sí, Terminé, con esto nos fuimos. No, estábamos terminando. ¿Ya está? Victoria y Sofía, ¿terminó la presentación o hay algo más? Ya está concluida. Ah, está bien. Esperen. A ver. Se complica un poco siempre la coordinación entre distintas aplicaciones, por eso uno no termina de comprender. Entre ir y volver, ¿no? Es un poco complicado. Por eso consultaba si había algo más o estábamos terminando. Así Estábamos que, concluidas. bueno, no sé, a ver si no sé por qué no las puedo ver, pero ahí está, ahí las veo. Para tenerlo.
Sí, yo, ¿sabés qué? Volvería a, quizás no sé si estaba en la presentación, porque iba siguiendo también, agradezco muchísimo que me hayan podido alcanzar la carpeta que ya la tienen impresa, porque algunos grupos, hay que aclarar, algunos grupos ya habían tenido la coordinación, como esto iba a ser presencial, y ya habían coordinado para poder tenerlas impresas, y hay otros, nosotros extendimos ante no tener la presencialidad de la presentación impresa de la carpeta la semana que viene, para dar más tiempo. Ahora, hay una axonométrica en la hoja 44 de la carpeta, no sé si ustedes la tienen acá, la utilizaron en la presentación, que me parece que es de un valor, bueno, No, lo pusimos en ¿se ubican ustedes de cuál estoy hablando? ¿Esta? ¿Esta? Esa, exactamente. Bueno. Arranqué yo, Mauro, no sé si Guillermo Castiglione también querían arrancar, si no sigo. No, no, dale, dale. Ah, bueno. Bueno, antes que nada, Sofía y Victoria, felicitarlas. Es el reflejo de un trabajo que se ha tomado con vocación, compromiso y sobre todo mucho cariño. Uno lo puede llegar a ver en la carpeta impresa, en el ejemplar impreso, como así también en la presentación. Hoy estamos asistiendo a una jornada de defensa donde todos los trabajos por igual están mostrando, haciendo énfasis en su compromiso en relación a la factura del trabajo. Y eso habla muy bien de ustedes como autoras, pero por otro lado también del taller como soporte, ¿no? Como espacio, ámbito de trabajo humano. Y yo, mientras estaba en la presentación de ustedes, veía, digo, el proyecto presenta ahora, para concentrarnos en él, una visión como parecería, ¿no? Al principio, una visión media endogámica, ¿no? Si uno no ve esta axonométrica, este plan de masas que permite justamente interpretarlo dentro de lo que es la densificación en relación al contexto. Y lo veo un poco endogámico porque cuando las imágenes terminan, no solamente por su morfología, sino que cuando las imágenes son peatonales, se observa una alta concentración, una alta densificación en el sector que está las nuevas estructuras de soporte al hábitat, ¿no? Entonces, que vendrían a ser estas que están aquí. Pero cuando uno lo ve en su totalidad, no es tan así. El tema es que haber más o menos determinado que sobre la franja norte, ¿no? Porque tenemos la franja sur acá, la franja norte, el 50% está destinado a equipamiento y el otro 50% a vivienda, produce eso como resultado que la percepción de escala peatonal haya una llamativa densificación sobre el sector oeste. Entonces, ahí podríamos pasar a alguna imagen, algún render que esto lo determina, ¿no? O sea, algún render que había de aquí para allí, ¿no? Pueden pasar. ¿Peatonal? Sí, peatonal, que se ve. Entonces, me quedo más tranquilo, digamos, cuando veo, no, pero desde el parque que se ve, puede ser el render de la página 70, 105, con muy buena manufactura, el render, esto, una cosa así, ¿no? Es decir, esto que convierte directamente en una fachada continua, ¿no? Parecería que fuese la relación de piezas que fueron emergentes, como lo explicaban en síntesis ustedes en el gráfico, en una de las diapositivas interactivas, que me pareció muy bueno, eso como recurso de presentación y complementario al registro documental de la exposición. Digo esto para no concentrarme exclusivamente en la
observación sobre la densificación. El juego está en poder permitir, solamente con la demolición del 15% de la infraestructura existente, poder producir esta ciudad análoga, ¿no? Creo que es un proyecto intervencionista, pero se juega a eso, ¿no? Y igualmente cuando veía las piezas, me hacían recordar por este concepto que usted ha manejado, un concepto formal pero que han logrado, y en ese sentido les reconozco el valor y las felicito, de haber sostenido hasta el final, que es el valor de la cinta. La cinta pasó por todos lados a lo largo del año de cursado y viéndolo acá. Y encontraron no justamente en la planta, sino en el corte, su sentido y su capacidad de génesis para la configuración del proyecto. Me parece que eso está bueno porque asimilan las críticas, reflexionan sobre eso y avanzan con una propuesta mejorada o con soluciones propositivas para poder superadoras. Me parece que eso está muy bien. Si no, nos acotaríamos exclusivamente a lo que vemos en la presentación, y considero que entender esto como el proceso le da mayor valoración a las decisiones finales o al resultado final. Y me hacía acordar este proyecto, en realidad, hasta en una literalidad, ¿no? Amasante en Colombia. Sin embargo, cuando después veo en los referentes, es mate en China. Entonces, cuidado a veces con las referencias formales, porque pueden llegar a confundir. Entonces, sobre todo por el empleo del color, en el verde, en el empleo también de, digamos, los dispositivos. Puede llegar a ser que haya analogías, pero si yo pienso que realmente una estructura que puede llegar a ser para un estadio, también una estructura para un edificio, ahí yo pensaría si realmente entre la escala doméstica y la escala mayor, que implica como espacio, un estadio, es propicio. Pero lo entiendo luego cuando veo el referente de Matt. Así todo, avalo el hecho de ser un trabajo que arriesga y que lo llevan adelante hasta sus últimas consecuencias. El riesgo ocurre que justamente el peligro es mayor. Pero bueno, ustedes asimilaron este recorrido. Me parece interesante, si bien vuelvo a decir, es y no me llama tanto la altura en lo que es el desarrollo de los volúmenes que tienen que ver con las viviendas, sino toda la operación de movimiento de suelo. Pero tiene su lógica, sacaron a flote lo que está encallado. Y bueno, si bien hay como una contrariedad ahí, o un opuesto, ustedes lo resuelven estructuralmente. Creo que en eso Guillo también lo ha llevado adelante, lo ha haber conducido, para no dejar como un gesto de voluntad y ver que esto se puede verificar constructivamente. La cuestión de los contrafuertes, sacando lo que son los gaviones para poder, lo que son los pilotes enterrados, lo que sostiene el silo cuando está enterrado, bueno, de esa manera poder llevar adelante una estructura y hacerla visible. Creo que peca un poco sobre la literalidad de poder esto estruzarlo para arriba de una manera que pueda hacerse entender si no tiene el relato de ustedes como historia. Pero reconozco que se juegan a eso. Y después sí, un dato que, pero vamos a ver, tiene que ver también con esta condición de peligro en el riesgo, el hecho de que la planta y la estructura de la vivienda no deja de ser una planta convencional dentro de lo que es una estructura también ortodoxa dentro de la composición trilítica. Y cuando se encuentra con la piel, hay una disociación tan grande. La piel termina siendo el envolvente, perfecto, es realmente un envolvente, pero adentro del paquete encontramos un elemento que es totalmente disímil a su propio envoltorio. Entonces, hice la estructura trilítica tradicional y luego la fui envolviendo con el papel celofán. Me parece que
Y eso se nota luego en los renders interiores, cuando las carpinterías llegan como llegan a las cubiertas, es decir, no hay un ajuste, un calibre, demandaría una cuestión de escala, por supuesto, seguir estudiando más en detalle estos elementos, y hay un momento que hay que cortar y que hay que definir la propuesta. En ese sentido es entendible. Vamos a ver, si uno siguiera, digamos, apuntando el registro de estas observaciones, seguramente el trabajo continuaría evolucionando en el camino que lo ha hecho hasta ahora. Por último, en las imágenes finales, finales quiero decir, finales de la presentación, no sea la parte técnica, no quiero adentrarme más a eso, sino en el hecho del entendimiento de ciudad, o estas, algunas que son... sí, exactamente, perfecto. Gracias, Sofía y Victoria. ¿Por qué digo esto? Porque justamente esta diapositiva resume dos cuestiones, bueno, exactamente. La cuestión escalar. La cuestión escalar es la cuestión de la preexistencia, porque si yo hablo de lo que dije anteriormente, pero a su vez ustedes los argumentan en el paso que pueden llegar a ver, hasta donde pueden llegar dado, esta asociación que en este momento no se está dando, pero que se tendría que dar si el trabajo seguiría entre escala mayor y escala menor, ustedes la tienen presente. Partieron justamente de entender la pieza heredada como pieza física, como elemento estructural, como elemento de infraestructura, en donde justamente la estructura define la morfología y la tecnología también, y su expresión arquitectónica, y como ustedes la han recreado, entendiendo que no solamente conservar, se trata de no tocar. En eso es interesante, porque acá tenemos la escala masiva del proyecto con relación a la escala de uso, a la posibilidad tecnológica y sus variables en función de regenerar. Es un proyecto que regenera la infraestructura heredada. Y después, bueno, entraríamos más hacia una condición que es, y con esto termino, que no entra en juego dentro del trabajo, porque si no es otra discusión, y una discusión amplia, que permite el debate del trabajo. Si es esta la ciudad que nosotros podemos desarrollar para el área sur de Rosario, en el contexto en el que vivimos. Pero vamos a ver, no fue la preocupación del trabajo ese, sí una relación de un hábitat sustentable en condiciones de habitabilidad, con referencia al asolamiento que ustedes hablaron, con referencia también al uso racional de los espacios abiertos y cerrados, a la mixtura programática, a la condición de conexión norte-sur a través del parque y del mercado. En lo personal, yo hubiese estirado un poco más la posibilidad, desparramado un poco más, y no la concentración entre el oeste y el este. Es una visión, es un camino personal viendo el trabajo realizado. Después en el resto, chicas, la verdad, no más que felicitarlas por la tremenda labor hecha. Y también a Guillermo. Gracias. Gracias. Bueno, agrego unas cosas más a lo que vino diciendo Alejandro. Victoria y Sofía, felicitaciones. También veo un trabajo muy, muy sólido en todo su desarrollo. Me hizo acordar a ciertas películas futuristas, algunas imágenes que fui viendo, y un poco viene de la mano esto que Alejandro estaba cerrando, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad o qué tipo de arquitectura se imaginan ustedes para lo que es Rosario, ¿no? Y esto me hace ir tal vez a muchos años adelante, ¿no? Porque pues, está bien, yo creo que también tiene que ver un poco con lo que uno mira y con lo que uno va buscando y queriendo hacer. Entonces eso me llamó la atención, no es que lo vea como algo al contrario negativo, me llama la atención. Uno tiene una imagen de una ciudad distinta, tal vez a lo mejor
condicionado por otras, no sé, formaciones. Y esta me parecía bastante, digamos, contrastante, ¿no? Concuerdo con Ale que también esto, yo también lo noté, una concentración muy grande, ¿no? De todo esto, de estos edificios que hasta parecerían tener una escala casi más de... Uno, si no lo viera, no parecería que fueran edificios de 8 o 10 plantas, parecería que fueran parecía que fueran mucho más, ¿no? En la escala. Que tal vez pues, se podría haber, a mí me parece que eso podría haber gobernado un poco más todo el sitio, a lo mejor sin tener que concentrar tanta vivienda en un solo lugar. Parece que por ahí la ciudad, más el sector donde está demanda, por ahí también gobernar algunas cuestiones. Entonces, algo que yo por ahí no terminé, o sea, me parece muy interesante cómo hacen el trabajo de tomar el silo como elemento primario, o sea, los que demuelen, los que te agregan cierto programa, que ustedes marcaron bien con estos gráficos. Hay todo como una voluntad de resolver todo como un subsuelo habitable. Y eso también es algo que por ahí no me termina de convencer, ¿no? Porque creo que también es un área de la ciudad que necesita para mí gobernar, que necesita más, digamos, más resolución del suelo, del cero que ya existe, ¿no? Del cero de la vereda, del cero de la calle, que ya tiene el barrio, esa situación. Es verdad que los hilos... Perdón, Mauro. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, el auditorio que apague el micrófono. No sé quién es la persona que lo prende cada rato, se lo vengo apagando. La Argentina de hoy. Seamos respetuosos, por favor, y responsables. No la encuentro, pero... Bueno, esto es lo que viven los alumnos a lo largo de los años en el taller. Iba diciendo, me parece que un sector de la ciudad que necesita reforzar la identidad de la calle, ¿no? Que creo que está un poco perdida. Me parece que hay una voluntad de ustedes, porque en todo momento se nota eso de que estos espacios intermedios entre cada lugar está como diseñado y adaptado a este filo. Pero me pareció que había también como un exceso de utilizar, digamos, lo subterráneo, ¿no? Y eso, no sé, a lo mejor podría haber otro programa o a lo mejor, no sé, capaz que necesitaba por ahí ser solamente cocheras o ser solamente a lo mejor lugares a los cuales no tuviera tanta asidero de público. Por un momento tienen como un gran mercado y tienen lugares casi como de comida que están como enterrados, ¿no? Me pareció ver en algunas imágenes. Eso me llamó la atención. Y después, otra cosa que anoté, también, bueno, me parece que hay también interesante esto de la voluntad de cómo se va generando el tema de las viviendas. Creo que también ahí hay algo que no estaba tratando de encontrar, y por ahí lo veía en la planta recién cuando estaba observando el libro. Ustedes, digamos, ventilan a ambas caras, ¿no? Tanto, digamos, tanto la fachada vidriada como la fachada que tiene de las cintas ventilan porque tienen dormitorios, eso. Pero me parecía también ahí que había como que se mezclaba, ¿no? Esto de que este gran vidriado que da como cierto gesto, y ustedes lo dijeron, ¿no? Que marca como un contraste bastante, digamos, grande, que por detrás haya vivienda y que no haya un control de todo eso, ¿no? Los renders interiores se ven como esas grandes ventanales, y yo me imaginaba, digo, ¿cómo será esto de realmente de vivir en estos lugares teniendo tanta fachada de vidrio, ¿no? Mirando hacia ese parque o a la ciudad? Y también me preguntaba por ahí, eso a lo mejor podría haber tenido alguna búsqueda o algún detalle, ya que ustedes han, digamos, resuelto muchas cosas. Y también un poco favoreciendo esto de algo que nosotros siempre se busca, ¿no? Esto de la ventilación cruzada, controlar por lo menos las cuestiones de iluminación. Y lo que no vi, que no me pareció que por ahí le falta, que creo que en un momento aparecen, creo que están, si no me equivoco, contra los jardines verticales hay como unos balcones, ¿puede ser? ¿O no son balcones eso? Sí, son balcones.
Bueno, a lo mejor habría estado bueno por ahí mostrarlo, explorarlo un poquito más, a ver si... Porque cuando uno, a mí particularmente, cuando creo que se habla de la vivienda y esto, me parece que habría que, por lo menos, traducir algunas cuestiones que tenemos nosotros muy a claro. Y tal vez por ahí haber sacado un poco más partido de esas cosas. Me parece que es necesario, más allá de tener espacios públicos de expansión y de lugares para poder ir, me parece que también la vivienda necesita, digamos, tener esa terraza más privada. A lo mejor eso podría haber beneficiado un poco también a estas cintas, ¿no? Que no fueran siempre tan perimetrales, sino que en un momento pudieran horadar esto y generar una terraza, balcón, algo que perteneciera. Me parece que eso también se podría agregar a todo, digamos, es como seguir, todo esto que estoy marcando yo son cosas que uno seguiría agregando, a lo mejor si uno avanza en un proyecto de esto. Me parece que está en ese estadio en el cual hay un montón de puntas para poder seguir avanzando. Pero la verdad que es un desarrollo muy, muy lindo, interesante y distinto, ¿no? Así que la felicito. Bueno, gracias, Maura. Arquitectas, ¿cómo andan? La felicito. Pásenme la pantalla general que tenían cuando hablaba Alejandro. Yo voy a ser cortito, o sea que no se asusten. La verdad que este tema es muy complejo para la ciudad, lo tenemos abandonado hace, no sé, 50 años. Si se podría construir esto y transformar este sector de la ciudad, sería impresionante. El trabajo que hicieron de interpretar los hilos, pero no el mantenimiento y el respeto total, sino la transformación depende de cada sector con distintas funciones, me pareció muy bien. La investigación que hicieron y las resoluciones estructurales para que los hilos en algunos casos que no se caigan cuando les sacaba la tierra y cómo transformaron esos espacios o interespacios, como dijo recién Mauri. Y lo único, dos cosas. Lo que contó de los balcones recién en la crítica o en la opinión, obviamente esto estaba avanzado antes del último cambio de ordenanza. Ahora los balcones hasta lo podemos hacer de 250, entonces eso sería el aporte como para tener más espacios semicubiertos en cada departamento. Lo que sí es lo único que me hubiera gustado que investiguen por toda la resolución que hicieron es esa fachada piel de vidrio al este y al oeste, ciega, en Rosario, con nuestra latitud y nuestra humedad, para viviendas, tengo la duda, y que no se abren, porque en las imágenes que vi en el libro no hay ni una ventana que se pueda abrir, por lo menos no lo hicieron. Eso capaz que se podía resolver igual poniendo alguna transparencia, una piel con perforada que les sirva de protección al este o al oeste. Es la único que sería una investigación que faltaría en relación a la profundización que hicieron de todo, porque hasta mostraron cómo transformar parte de los hilos en equipamiento urbano, que lo mostraban recién en una imagen. Entonces, solamente le tenía que decir eso, la felicito y Gracias. festejen. No festejen mucho, pero... Bueno, lo que se pueda. Cierro. Dale, Guille. Bueno, no, me voy a despedir de las chicas, no las voy a ver ahora tan asiduamente como las veía. Felicito, en la presentación fue notable. Un poco lo que le pasaba a Alejandro cuando recién cerraba con los chicos también en su trabajo, cuando uno tutorea a un grupo y por tanto tiempo, digamos, se siente como que, no sé, lo siente casi como, entre comillas, como un hijo, y este es el momento en que uno lo deja correr. Y todo este proceso es un poco eso, es llevarlo o entrar con alguien de la mano y en algún momento lo dejas. Lo que hacemos nosotros o lo que aprendimos a hacer en nuestra labor docente, me parece que es lo más interesante
que le ha aportado un proyecto final de carrera a los estudiantes es que la transición entre un mundo y el otro se hace más paulatinamente y les dejamos tiempo, el docente o el tutor es lo suficientemente inteligente, le damos tiempo a los estudiantes a que se hagan interrogantes a sí mismos, hagan preguntas para sí mismos y vean cómo quieren proceder de hoy en más, que dejan de ser estudiantes, en la vida profesional. Yo creo que el título o la hipótesis que se plantean ustedes, o en realidad la pregunta, porque en realidad todo este gran proceso que hicieron fue una gran pregunta para ustedes. Esa pregunta no apareció hasta estar más o menos en el medio, y tiene que ver con esta cuestión de la asimilación. Y la asimilación envuelve un montón de inquietudes, un montón de subjetividades y de objetividades. Los docentes le hicieron una crítica a esas asimilaciones, ellos hicieron sus propias asimilaciones del proyecto. Lo vieron desde su subjetividad y desde la objetividad que tiene el proyecto, trataron de canalizar potenciales, canalizar otras posibilidades y darle un entendimiento bastante lúdico. Yo les agradezco la crítica, porque me parece que con la crítica siempre se construye, con una crítica pedagógica siempre se construye algo mejor. Este proyecto no es ni mío ni de los docentes, es un proyecto de ellas. Yo les pedí y les pido siempre a los estudiantes que traten de encontrar, que cuando empiezan un proyecto final de carrera, que se hagan una pregunta, qué quieren hacer y quién quieren ser. Que busquen un reflejo, que traten de encontrar por lo menos hoy alguien, un referente con quien reflejar. Yo creo que las chicas, si hay algo que tengo que exacerbar en esta crítica, es, y me puso muy contento en todo este tiempo, es ver cómo alguien que comenzó reflejando algo externo, en el final de todo este proceso, terminó sin darse cuenta reflejándose a sí misma. Yo creo que ustedes encontraron como su propia inquietud dentro de este proceso de asimilación. Terminaron de asimilar sus cosas y encontraron una postura. Y eso es lo que más rescato. Y para cerrar, nosotros tenemos siempre estudiantes, y nos pasa y vivimos hablando y lo tomamos hasta graciosamente, ¿no? Estudiantes a los cuales nosotros a veces los llamamos para decirle, che, mirá, se te va a vencer el plazo, empezar a laburar, terminar de rendir, tratar de no perder la regularidad, etc. En este caso fue totalmente lo contrario. Yo tengo que decir que cumplí mi tarea de tutor al pie de la letra. Lo único que hacía era tratar de alguna manera, dentro de mi subjetividad y objetividad, tratar de que ustedes dos entiendan qué era lo que querían hacer. No tengo nada de autoría en este proyecto. Simplemente lo único que hicimos fue encauzarla, si se quiere. Pero encauzarla hasta un cierto punto. Después ustedes tomaron sus decisiones finales. Y quiero rescatar esta parte porque a mí me resulta muy confortable, ¿no? Una persona, en este caso un grupo, de personas que no necesita que alguien lo lleve, no necesita que alguien lo empuje, no necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. Son ustedes las que me fueron llevando a mí, en realidad. Ustedes me pedían cosas. Y eso es, y acá el grupo docente lo sabe, eso es una satisfacción que no tiene precio para nosotros, porque nos sentimos como involucrados en este proceso de crecimiento de ustedes. Solamente quería recalcar esas dos cosas y las felicito. Gracias, Guille. Bueno, muy bien. Felicitaciones nuevamente, Victoria y Sofía. Capaz que Julia, si estás desde el otro lado del charco, te saludamos y si no, bueno, la verás en grabado. Así que bueno, pasamos al próximo equipo y que es con este vamos a cerrar gracias a todos. la instancia de defensa del 1 de mayo. Hasta luego, chicas. Si están ahí, Juan,
Sí, acá estamos, dale. Buen día. Diego. Buen día. Buenas tardes. Ahí estamos. Pueden compartir su Bueno, pantalla y cuando consideren propicio van a empezar. Este trabajo también, como dije anteriormente, está desarrollado en el mismo sitio que el trabajo anterior. Los trabajos del proyecto final de carrera, a lo largo de los años, surgen de una elección por parte de cada grupo de alumnos de una oferta que establece la cátedra en relación al sitio y a los programas a realizar. En este caso, bueno, hoy coincide que hay dos trabajos sobre el mismo sitio, lo cual está muy bueno porque por otro lado son antagónicos, así que para poder reflexionar. Y yo les pido a todos los invitados que vuelvan a apagar de origen, estén los micrófonos apagados, por favor. Sí, Mauro, bien hecho. Por favor. bueno, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Diego Costanzo, el de mi compañero Juan Cruz Ferreira, y la presentación que a continuación se muestra reúne el proceso y el resultado del trabajo de final de carrera iniciado y desarrollado en la cátedra del arquitecto Alejandro de Tramone. El contenido a presentar se va a dividir en 4 capítulos. El primero introduce el tema y el posicionamiento adoptado, el segundo la investigación del caso seleccionado, y el tercero y último la propuesta urbana y arquitectónica respectivamente. La imagen que se ve en pantalla representa la visita que realizamos al CEDIAP en Buenos Aires. El CEDIAP es un organismo que conserva los documentos originales de la obra pública construida en la Argentina desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente el siglo XX. Allí se nos ofrece la documentación de una construcción totalmente la documentación estaba totalmente archivada y olvidada de una construcción, y esa construcción corresponde a los silos subterráneos de la ciudad, ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario. Un establecimiento para acopios de granos construido en la década de 1950 y que supo estar administrado por lo que fue la Junta Nacional de Granos. Un sector de gran superficie que se encuentra inserto en la trama urbana de la ciudad y que actualmente en un gran estado de deterioro y total abandono. Mientras tanto, la ciudad continúa creciendo y frente a las modalidades de crecimiento que impulsan nuestras ciudades, se propone como alternativa y como tema particular de reflexión de este trabajo la reutilización de los edificios obsoletos. El trabajo reivindica la reutilización como un mecanismo que señala el compromiso y la continuidad de la construcción histórica y colectiva de la ciudad, y a su vez un mecanismo que permite repensar estas soluciones alternativas. Y reutilizar implica aprovechar lo que existe. Y esto de aprovechar lo que existe nos interesa, y la acción práctica que lleva este animal nos ayuda a reforzarlo. Este es un tipo de cangrejo que utiliza como refugio el caparazón vacío de un molusco y luego se va mudando a otros a medida que va creciendo. En las ciudades los edificios también son y han sido reutilizados. Y este es el caso del anfiteatro de Arles en Francia, que constituye que reutilizar en arquitectura no resulta una novedad, y esta construcción fue utilizada y cambiada de uso, y justamente fue ese cambio de uso el que posibilitó su supervivencia. El aprovechar lo que existe también implica un compromiso y rechazar la idea de volver a comenzar, y señala un punto de partida cargada de contenido no solo material, sino también simbólico e histórico. Y en correspondencia con nuestra historia y con nuestro territorio particular, que es donde ejercemos nuestro trabajo, es en la reutilización de la infraestructura del modelo productivo la que se destaca como tema de interés. La organización y la estructura que se ha llevado a cabo durante el último siglo de la organización productiva ha dejado huellas a través del territorio de dispersas construcciones que se ubicaban en la región.
Estas construcciones o este patrimonio agroindustrial muchas veces anónimo y pocas veces considerado como objeto de interés arquitectónico, cobra una especial importancia al verse inutilizado, al perder su función primera y encontrarse insertos en la trama urbana. Por lo que se propone es reinterpretar estos elementos y proponer estrategias para su reactivación. Dentro de estas construcciones, de estas infraestructuras devenidas de la actividad agropecuaria, son los silos subterráneos, los que se destacan para el presente trabajo, construcciones horizontales, semienterradas, como decía, destinadas al acopio de granos, y el inventario, este relevamiento de silos subterráneos en la región nos permiten reconocer la repetición de estas piezas a lo largo de la región y a su vez encontrar o identificar al caso de Rosario como un hecho no aislado, sino más bien como un elemento parte de un sistema integral. A su vez, este inventario nos permite identificar las diversas escalas, orientaciones y relaciones que cada uno de estos establecen con su entorno. Y, sin embargo, a pesar de estas diferencias, la lógica de organización interna no varía y se mantiene en todos los casos inalterable. Algo también a destacar es que la resolución formal de estas construcciones representa una solución técnica que responde a una solución operativa y utilitaria y no tanto una preocupación estética determinada. Sin embargo, como se ve en esta imagen, hay una riqueza, hay un valor especial que merece ser destacado, y justamente radica acá nuestro especial interés ante este tipo de construcciones. En este sentido, y en relación con esto, tiene valor el comentario que Eladio Dieste realizaba sobre los silos horizontales de Uruguay, y comentaba que estas construcciones estrictamente utilitarias tenían un gran valor y estaban esperando un uso arquitectónico. Y justamente esto de esperar un uso arquitectónico realmente es significativo y relevante para nuestra propuesta. Los silos subterráneos de Rosario poseen una posición estratégica dentro de la ciudad. Se encuentran ubicados sobre la avenida Uriburu, un eje de movilidad que atraviesa la ciudad en sentido este-oeste, y se encuentran estrechamente vinculados a todo el sistema costero de espacios públicos. Al norte y al sur del área de intervención encontramos dos fragmentos de ciudad muy diferentes, por su tejido, por su composición, por sus lógicas de organización, y completamente desvinculados entre sí a causa del borde duro y cerrado que esta pieza posee en todo su perímetro. Dentro del área específica de estudio, encontramos estas edificaciones que entendemos que deben ser tenidas en cuenta. Por eso nos proponemos pensar en ellas como edificaciones que todavía tienen vida útil, y de esta manera, como hablábamos anteriormente, ensayar alternativas al derribo y plantear estrategias para su reutilización. Esta decisión se vio reforzar al entrar en contacto directo con los silos y tomar conciencia del tamaño, de la escala, de la extensión en el territorio que tienen. Esto, sumado a la riqueza espacial y simbólica que comentábamos anteriormente, nos da a entender de que no pueden simplemente ser pasados por alto. Por eso nos proponemos realizar un estudio minucioso para ver realmente cuáles son las posibilidades de intervención que estos elementos ofrecen. Para realizar esto acudimos a las fuentes, al archivo de silos y elevadores del Ministerio de Obras Públicas presente en el CEDIAP. Este material registra nociones constructivas, materiales, estos elementos, y además los contextualiza en su época. Este material a nosotros nos resultó un soporte esencial para realizar la tarea de redibujo, pensando en la tarea de redibujo no como un mero acto automático, sino como un proceso que nos permite reinterpretar y apropiarnos de esta información. A modo de breve descripción, tenemos al conjunto dividido al medio por la avenida Uriburu, determinando dos sectores, uno norte y uno sur, que poseen características de organización y morfológica similares, basadas en la repetición de celdas apareadas en sentido este-oeste paralelas a la avenida. Cada uno de estos módulos se compone de una cáscara superior, de una cáscara inferior, semienterrada, y de sendas calles de abastecimiento de granos a ambos lados.
El tercero de estos capítulos corresponde a la propuesta urbana, una propuesta urbana que pretende reducir la fragmentación anteriormente mencionada y vincular este sector a la ciudad a partir de su refuncionalización. En cuanto a las preexistencias, lo que se propone es observarlas como construcciones que aún tienen vida útil y proponer una estrategia de reutilización. Es decir, en lugar de demoler para volver a construir, lo que se realiza es estudiar esa capacidad que tienen para formular un nuevo proyecto. Y para llegar a formular un nuevo proyecto, en nuestro caso nos basamos en un procedimiento que a continuación se va a ir mencionando. Respecto a esta estrategia de refuncionalización y reutilización, la refuncionalización supone un uso indebido de la cosa, es decir, un uso que no se ajusta a lo previsto. Y tanto la refuncionalización de un objeto, como en este caso, o de un edificio. Por lo tanto, muchas veces esa refuncionalización, como se ve en esta imagen, requiere de una intervención. Y en nuestro caso, al considerar a los silos como contenedores, ya no de materia prima, sino más bien de actividades y personas, esa intervención resulta necesaria. Para ello, lo que se va a plantear es una serie de intervenciones que modifiquen las preexistencias para albergar a esos nuevos usos, del mismo modo que Cedric Price plantea estas 6 estrategias para intervenir en edificios existentes. Lo que se realiza es una exploración espacial y formal de la pieza, pero independientemente de un programa específico, es decir, se la realiza fuertemente condicionada por ese entendimiento previo de la lógica estructural y material del elemento. Esta exploración va a dar como resultado un inventario de posibles operaciones con las cuales luego es posible, se puede intervenir el elemento y las preexistencias. Estas operaciones, bueno, la modulación que identifica el ritmo de la pieza y lo reconoce como elemento independiente para su posterior manipulación. Luego la sustracción, que puede ser doble o simple de la cáscara superior, que permite obtener espacios de mayor y menor longitud. La sustracción de la pieza inferior, que permite modificar los anchos de planta. La fragmentación, tanto horizontal como vertical, que permite dividir ese gran espacio en espacios menores. La sustracción, que reemplaza esa cáscara por otra de otras características, y por último la adición, que actúa de forma externa a la preexistencia. Ahora bien, como había mencionado, estas operaciones fueron estudiadas de forma aislada, es decir, sin un programa específico. Habiendo estudiado y explorado la capacidad que tenían las preexistencias, se lo cruza con los requerimientos y las necesidades propias que tiene el sitio a intervenir. Este cruce de información nos permite obtener secuencias específicas de operación, lo que se ve a la izquierda en la pantalla, para un programa ya definido de vivienda, equipamiento y parque, y a su vez nos permite obtener sectores específicos, lo que se ve a la derecha, de localización de cada uno de estos programas. Cada uno de estos programas va a ocupar la preexistencia, pero al mismo tiempo va a proponer incluir nuevas piezas edilicias. Así vemos cómo el equipamiento que se desarrolla en los bordes ocupa la preexistencia, también ofrece esos nuevos bloques y se ubica estratégicamente en relación a la trama urbana de la ciudad existente y resuelve esas relaciones intermedias entre la ciudad y la nueva propuesta. A su vez, la vivienda que va a proponer ocupar la preexistencia y los nuevos bloques edilicios en altura en relación a la avenida, al parque y al frente costero. Y por último, un espacio público de mayor jerarquía, el parque, que lo que propone introducir el sistema de parques costeros a la ciudad y a su vez incorporar el programa de agricultura urbana existente en la costa. El desarrollo urbano culmina en el desarrollo de 2 fragmentos. Uno que estudia las relaciones que se producen entre la avenida y las viviendas ubicadas a ambos lados de esta, y así como también las relaciones internas que se producen dentro del complejo de viviendas. El segundo de los fragmentos estudia las relaciones que se establecen entre el parque, la avenida y las viviendas frentistas.
a estos dos. Ingresando en el primero de los fragmentos, podemos descubrir y determinar 4 tipos de espacios abiertos. Un espacio público de carácter primario, un espacio público de carácter secundario, transversal al anterior, un espacio privado de uso común del complejo de viviendas, y un espacio privado pero de uso individual de cada una de las viviendas. Estos espacios se organizan por medio de una reinterpretación de las lógicas de organización de la preexistencia, incorporando nuevas estrategias y nuevas intervenciones para adecuar esta propuesta a los nuevos usos. De esta manera encontramos un espacio primario, un espacio público primario en relación a la avenida, un espacio público secundario en relación a estos atravesamientos que permiten el acceso al espacio común del complejo de viviendas, mediante el cual se accede a cada una de las unidades. En forma de recorrido, un gran espacio público en relación a esta avenida, que permite gradualmente ir ingresando a través de estos atravesamientos dentro del conjunto, para finalmente llegar a un espacio de escala más doméstica, mediante el cual se accede a cada una de las unidades puntualmente. El segundo de los fragmentos corresponde a la resolución del parque en relación a su ubicación. A través de ciertas intervenciones se genera un espacio público de carácter multifuncional, que combina usos tanto recreativos como oficio-productivos. El paseo público, de esta manera, integra viveros cubiertos, talleres de oficio, que complementan las actividades de agricultura urbana y forestación presentes en la costa. La propuesta respeta la lógica de organización longitudinal de los hilos e incorpora nuevos atravesamientos para generar mayor riqueza y nuevas posibilidades de encuentro dentro de estos recorridos. Además, la propuesta aprovecha paisajística y topográficamente la cáscara de los hilos, o la falta de estos, para generar nuevas posibilidades de uso y sobre todo para generar nuevas posibilidades de relación entre el sujeto y la preexistencia. Bien, planteada la estrategia urbana y sus lineamientos generales, el cuarto de estos episodios se aboca al desarrollo específico del programa de vivienda. Con la intención de resolver el contacto entre el espacio público y el espacio privado, es que se propone un criterio de ubicación de las unidades. Para esto, para definir este criterio, se cruzan los tipos de espacios o los tipos de espacios intermedios definidos anteriormente con los tipos y usos de posibilidades de uso de las unidades. De este modo se definen 3 formas de agrupación. Una forma de agrupación que se relaciona con el espacio público de carácter primario, es decir, con la avenida o con el parque, que propone vivienda en altura y la ocupación de la preexistencia con comercio y taller. La segunda el tipo de agrupación que se relaciona con esos espacios de atravesamiento, con el de carácter secundario, que propone comercios combinados con vivienda. Y la última, que ya sí se relaciona con el espacio privado de uso común, aquel que reutilizaba las calles de la preexistencia, que en donde se ubican específicamente vivienda. De este modo, se desarrolla un sistema que, por repetición y aplicado a la totalidad de la propuesta urbana, permite responder a una solución global y responder a las situaciones particulares del entorno inmediato. Para definir las formas de agrupación, las plantas bajas cobraron una real importancia, específicamente en ese contacto entre el espacio público y el privado. Las características de la preexistencia conforman una planta baja cerrada, monótona, y a su vez el funcionamiento estructural propio de la bóveda no permite la intervención, el tipo de intervención necesaria para una relación directa con el espacio público, sino que permite, el tipo de intervención que se realiza, que permite relaciones laterales, es decir, indirectas. Si el espacio con las plantas bajas
clausuradas, es decir, sin ningún tipo de intervención, las relaciones sociales tienden a decrecer y el espacio público y la calle comienza un proceso de deterioro. Es por eso que además de esas intervenciones, lo que se propone se proponen recursos para apropiarse de esas plantas bajas y otorgarles vitalidad y actividad. En el caso de la agrupación A, se pueden reconocer cómo el espacio público avanza y genera los ingresos a comercios y talleres. Luego, la caracterización y la diferenciación del sistema circulatorio, en donde tenemos un espacio vial primario de alto tránsito, el arbolado, luego una calle de tránsito barrial, para terminar en la escala peatonal, que es la que establece el primer vínculo con el programa. A su vez, los ingresos frontales que prolongan las veredas en alturas, y estas decisiones de programa se combinan con estas decisiones proyectuales son las que se combinan con las decisiones de programa. Un programa de uso mixto que combina la vivienda con el comercio y el taller. Esto permite dotar a la calle de actividad productiva y de actividad comercial, además de la actividad doméstica. Respecto a la segunda agrupación, frente a la situación preexistente, el atravesamiento que se produce genera nuevos frentes urbanos, pero en este caso ya sí con una relación directa hacia el espacio público, y es allí donde se aprovecha y se establecen las expansiones de los comercios y los talleres, permitiendo extender hacia la calle la actividad que en sus interiores sucede. Y respecto a las últimas de esas agrupaciones, los recursos son similares, es decir, los ingresos comunes, luego los patios frentistas que extienden la vida doméstica al espacio público, y los pequeños jardines en la calle que permiten domesticar el espacio público y extender esa actividad y diluir esos límites precisos entre el espacio público y el espacio privado. Todos estos recursos que se utilizan en el proyecto constituyen o pueden constatarse en las inmediaciones, es decir, esto en el entorno inmediato. Las imágenes pertenecen al conjunto habitacional Grandoli y se observa una apropiación de las plantas bajas con una acción directa de los vecinos. La imagen inferior son pequeños jardines domésticos que realiza cada uno de los vecinos, o los patios frentistas, los ingresos, y en el mismo sector se pueden reconocer dos tipos de apropiaciones. La de arriba, la del medio, que tiene que ver con acciones favorables y comunitarias en relación a los ingresos, y la imagen inferior, que tiene que ver con acciones contraproducentes y no deseadas en relación con los contrafrentes de la vivienda. La imagen superior muestra claramente esa diferencia y esa apropiación de las plantas bajas. A su vez, lo que es importante es que ambas lecturas interesan para nuestra propuesta. La primera, la de las acciones favorables, como también la otra, las acciones no deseadas, y es la arquitectura muchas veces la que impulsa que determinadas acciones sucedan. Es decir, muchas de estas acciones están condicionadas, impulsadas o limitadas por decisiones arquitectónicas, como es este caso. Y la propuesta va a intentar, a partir de estos recursos, que las decisiones o que las acciones comunitarias continúen sucediendo. Bueno, a partir del cruce entre las operaciones estudiadas anteriormente de manera aislada y los requerimientos propios del programa de vivienda, se establecen operaciones específicas de intervención para adecuar el silo a sus nuevos usos. La modulación, la sustracción, la fragmentación horizontal y vertical, y la adhesión, como decíamos antes. La primera, la sustracción de la pieza superior, permite garantizar el acceso a las unidades, además de proveer las condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, y generar los anchos de planta correspondientes al uso que los silos van a albergar. La operación de fragmentación horizontal permite un mayor aprovechamiento del espacio, y las de fragmentación vertical, como decíamos anteriormente, permiten fraccionar el espacio
para separar las diferentes unidades funcionales. En relación al valor dado anteriormente, al espacio interior de estos silos, nos valemos de ciertos recursos, tales como ser planos horizontales que no llegan al perímetro, dobles alturas y la ubicación de los núcleos de servicio sobre el centro del mismo, para que uno desde el interior pueda recomponer la curvatura del silo. Bien, definidas las operaciones y los recursos con los cuales actuar, se procede a estudiar las posibilidades de ocupación del silo. En función de esto, podemos encontrar diferentes posibilidades de variación gracias a la modulación interior que poseen estos espacios. De esta manera encontramos unidades de 1, 2, 3, 4 dormitorios, unidades taller, comercio, y posibles también combinaciones entre la vivienda y los usos oficios y productivos. Estas, al vincularse, conforman los diferentes modos de agrupación estudiados anteriormente. Cada una de estas agrupaciones se compone de 4 módulos. Cada uno de estos módulos, que se encuentra fraccionado al centro por este núcleo de servicio, puede contener hasta 4 unidades funcionales. Antes de proseguir con el relato de las unidades propiamente dichas, cabe aclarar que la lectura tradicional, para facilitar el entendimiento del relato, la lectura tradicional que poseen las escaleras en un recorrido como elementos de ascenso, acá deben invertirse y deben leerse como elementos de descenso. Bien, procederemos, como decía recién, a relatar 2 de las unidades que conforman una combinación posible de las múltiples que pueden suceder dentro de este módulo de silo. Una de las unidades se ingresa por planta baja, otra de las unidades se ingresa por planta de subsuelo 1 y son complementarias entre sí, es decir, se combinan. Bien, el acceso a la unidad de planta baja se realiza por medio de este jardín que actúa como expansión y como espacio de transición para llegar al sector público de la vivienda, que tiene este carácter longitudinal que permite recomponer tanto la curvatura superior del silo como parte de la curvatura inferior y el punto de contacto entre ambos, respetando las materialidades originales. Al descender, llegamos a este espacio intermedio que permite el ingreso al dormitorio y permite el acceso a la expansión exterior de esta unidad, al patio privado. La utilización de losas verdes en el proyecto permite replicar las condiciones de habitabilidad propias de las viviendas de planta baja en todos los niveles de la propuesta. Volviendo al exterior, vemos el ingreso a la segunda unidad que se vincula, es decir, que es complementaria a la recientemente descrita, y que se produce por el mismo espacio de acceso por medio de una escalera compartida. Se ingresa por el subsuelo -1, y la unidad, bueno, se desarrolla en parte del subsuelo -1 y ocupa íntegramente el subsuelo -2. En este caso, las dobles alturas permiten recomponer la curvatura inferior de la cáscara del silo. Como repetí ya numerosas veces, esta es una de las posibilidades de vinculación entre unidades desarrolladas en el trabajo. Incluso, digamos, dentro de las múltiples posibilidades puede haber una que ocupe la integridad del silo con una sola unidad. Bien. Como quinta operación, aparece la adición de bloques superiores que tiene que ver con la imposibilidad del silo para crecer en altura. Si bien estos bloques se adicionan de manera independiente, su integración al proyecto respeta la modulación y el ritmo descritos anteriormente en la propuesta. A la vez, este bloque que se adiciona busca separarse para poder percibir en el silo su apariencia original. Respecto a la intención puesta en la relación entre el espacio público y el espacio privado, resolvemos a partir de una serie de espacios concatenados en altura, en los cuales uno va atravesando las escaleras, espacios comunes, ingresando por los balcones, la relación entre el espacio más público de la calle y el espacio más privado de la vivienda. Los recursos utilizados para estas unidades en altura son similares a los utilizados dentro del silo a nivel proyectual, es decir, la modulación,
la aparición de dobles alturas, el desarrollo de las unidades en dúplex y la ubicación de los núcleos hacia el centro para liberar el perímetro. Las condiciones constructivas de la preexistencia permiten su utilización como un contenedor espacial, pero no así como un soporte estructural. ¿Esto qué hace? Esto obliga a la incorporación de vigas, columnas metálicas independientes de la estructura del silo para albergar la nueva intervención. Se intenta, a su vez, que el contacto entre esta nueva división estructural y la preexistencia sea de manera puntual para reducirlo, justamente esos puntos de contacto, y reducir también el impacto que los procesos de obra llevan sobre la preexistencia. Bueno, este cambio de uso entre albergar granos y albergar la vida humana requiere no solo de operaciones morfológicas, sino además, aunque sea mínimamente, modificar la composición de la cáscara del silo para generar las condiciones de habitabilidad y aclimatar la vivienda a sus nuevos usos. Entendiendo que existe una diferencia, ¿no?, entre operar dentro del silo y operar sobre el silo, se plantean maneras de trabajo diferentes. Entender esta cuestión e imaginarnos estos procesos constructivos fue determinante para muchas de las decisiones de proyecto relatadas a lo largo de esta presentación. Bueno, y esta última imagen corresponde a parte del proceso del trabajo presentado, pero lo que representa en realidad es una síntesis de todos los conocimientos, de las herramientas y las habilidades que hemos ido adquiriendo durante todos estos años de formación universitaria. También nos gustaría decir, también como cierre, es que Proyecto Final ha creado el espacio y el tiempo necesario y lo ha estimulado para la reflexión, para la investigación, para la propuesta, claramente, y lo más lindo, para ejercitar el pensamiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Vamos a compartir? No, vuelvan a compartir. Dejen una imagen. Perdón. Muchas gracias, Diego, Juan. Gracias. Acá, para dar la caricia. Estaba preocupando Castiglione con el tiempo y nos metieron a los 30 minutos. Van 30 y a los 33 terminaron. 30 más 5. Yo también me venía preocupando porque digo, bueno, si lo dejamos hablar a Diego, me parece que terminamos como yo, a las 3:30. Pero bien, llegaron en tiempo. Sí, chicos, una imagen, una axonometría general. Tenemos una. Bueno, un segundo. Pongan un render. Un render De la. ¿Axonometría o una imagen? La que ustedes quieran. Bien. ¿Arranco yo diciendo unas cosas o quiere arrancar otra? Dale, Mauro. Bueno. Sí. Bueno, Diego y Juan Cruz, los felicito, la verdad que estoy la verdad muy contento con la defensa que hicieron de ustedes de PFC. La verdad que se nota la seriedad con que se toman, digamos, o se tomaron este desafío. La verdad que me impresionó muchísimo el relato, muy concreto, muy claro, bien, o sea, creo que en ningún momento, digamos, dudé de que me estaban contando arquitectura. Yo tengo el libro que me trajeron y la verdad que me gustó más ver el relato de ustedes que el libro en sí, ¿no? Porque creo que ahí están contando todo también un poco más también con su propia voz lo que fueron haciendo, la investigación. La verdad que sinceramente no tengo otra manera que felicitarlos realmente por esta presentación que hicieron.
Es un tema bastante complejo, como ya dijimos antes, bueno, en el trabajo anterior, ¿no? Trabajar en esta zona, en los silos, son condiciones atípicas a las que estamos por ahí acostumbrados. Me parece que está muy bien la escala que adoptaron ustedes para poder avanzar en esto. Me pareció muy interesante también que hicieran que tomaran, digamos, como un sector que enfrentado, ¿no? Tanto de un lado de Uriburu como del otro, como para poder definir esto, digamos, esta gran estrategia de intervención. Y yo lo único que, a ver, creo que está todo muy redondo, no tengo muchas más cosas, ya serían por ahí muy particulares y creo que no sería el sentido, ¿no? Porque tal vez ya pecarían de mi propia, digamos, búsqueda arquitectónica, ¿no? Pero lo único que yo marco que me parece que es que a mí por ahí sería como un punto a seguir todavía revisando, tiene que ver con esto de que cómo resolver la privacidad, a lo mejor, y el contacto de estas viviendas que empiezan a estar por debajo o en los silos en relación a la calle pública, ¿no? Porque empieza a haber todas las calles que hay entre silos van a ser calles públicas o pasajes públicos. Y pensaba un poco en eso porque me parece muy, muy, muy agradable y muy interesante cómo se va desarrollando la vivienda y la utilización de la adición, la sustracción, o sea, y esos gráficos que contaron que me parecen que están muy bien como para entender la estrategia. Y pensaba que a lo mejor, yo creo que cuando ustedes logran poner, digamos, la pieza esta por encima del silo, creo que logran, a lo mejor, parece que es el mejor logro en esta intervención, porque creo que esa unidad o esa pieza que ponen por encima del silo le termina dando esa cuota más de privacidad a lo que está por debajo. Me parece que los que quedan sueltos en el medio por ahí están demasiado expuestos a esta condición de que al que pasa caminando enseguida tiene, digamos, ese patio interno de acceso hacia por ahí lo más íntimo de ciertas viviendas, cuando por ahí esta pieza por encima hace como un resguardo o genera como un límite un poco más amplio, ¿no? de cómo se llega. Pero es una sutileza, me parece que también me agrada mucho también la materialización de todo esto. También estoy muy alineado con eso. Me parece que lo que han ustedes encontrado, respetando algunas cuestiones y utilizando a lo mejor materiales que tienen que ver más con lo cotidiano y con lo que uno se encuentra, digamos, diariamente en esta profesión, o por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado, me pareció muy agradable y que eso genera también una atmósfera muy, muy interesante para el barrio, ¿no? Me parece que no desentona, me parece que está en esa escala que permite todavía ajustarse, digamos, a algunas cuestiones que tienen que ver, como dije antes, pero sigue siendo pertinente, digamos, a este sector de la ciudad y me parece muy bueno. Así que yo los vuelvo a felicitar, es excelente, la verdad que muy, muy bien, chicos. Me pone muy contento que sean arquitectos. Muchas gracias. Bueno, voy yo. Arquitectos, ¿cómo andan? Hace el 2019 que no los veo. Bueno, los felicito. Gracias. La verdad, como dije en el trabajo anterior, que es el mismo terreno, es una zona muy complicada. Este tema es muy difícil. Tanto el trabajo anterior como ustedes, ambos lo enfocaron totalmente distinto para mí, pero lo enfocaron con una seriedad y un profesionalismo que, como dice Mauro, nos pone contentos. Ya del hecho de irse a Buenos Aires, descubrir que está ese lugar donde están todos los planos, que yo no sabía, eso me debe dar bronca, porque no sabía que estaba. Y con los guantes lo trajeron y todo el trabajo tipo de relojería que hicieron en este trabajo para estudiar todo es admirable para mí. Y además la posición de resolver el problema totalmente distinto al trabajo anterior, donde el otro era proponer una parte de Ciudad Nueva. Yo entiendo con esto que es tratar de relacionarlo con el entorno y con viviendas
que son parecidas a las que están por ahí, pero con una elaboración intelectual y académica que ustedes lograron con toda esta investigación. El tema de los espacios estos difíciles de privacidad que decía Mauro, y sí, a esto hay que, es como aplicarle un instructivo, darle un instructivo de un electrodoméstico al usuario, cómo se usan los espacios comunes y los patios, patio inglés, porque va a ser difícil, pero yo creo que la investigación como trabajo final de carrera y las resoluciones de cada uno de los detalles así minucioso y mirar lo que había y reelaborarlo es lo que a mí me parece muy bueno. Gracias. Los felicito, chicos. Muchas gracias. Gracias, Guille. Y ¿Cierro queda... yo? Ahí está, profesor, vamos. ¿Cierro yo? No, me Sí. pidieron que entre último. Fue a pedido, ¿eh? No, está bien, está bien. Vamos, vamos. Me mandaron a la retaguardia. Chicos, No. los felicito. La última vez que los vi fue hace un montón, cuando cursaban todavía, y ya el proyecto tenía una lógica muy bien articulada, muy bien arraigada y muy bien entendida desde el contexto. Estoy de acuerdo con los comentarios que se hicieron. Parto o me agarro de lo que enfatizó recién Guillermo. Si hay algo que se ve en el trabajo de ustedes es una dedicación, por sobre todo, al margen del entendimiento de la estructuración urbana y de la estructuración arquitectónica. Más allá de ello, es a mí lo que me parece más interesante, y lo uso como eje, es la relación que ustedes se plantearon con la preexistencia, ¿no? Cómo operar de una manera muy inteligente con una preexistencia. Y para eso hicieron toda esta investigación, consiguieron todo el material, entendieron la lógica estructural de la pieza, cómo se podía cortar, cómo se podía incorporar un nuevo material por encima, cómo se podía reutilizar el espacio. Hay toda como una, desde mi punto de vista, hay como toda una labor desde el escultor, ¿no? Casi miesiano, ¿no? Esta cosa de que ustedes al proyecto en realidad lo entendieron casi como desde la escultura de una piedra, desde la escultura de algo que era preexistente en este caso. Y eso me parece que es el mayor potencial que tiene el trabajo. Toda esta domesticidad que enfatizaba Mauro está muy bien balanceada, no solamente con la cuestión del contexto, sino con la selección de materiales. Hay como todo un tinte cuasi industrial en la sensibilidad de la selección del ladrillo, de la baranda metálica, de las escaleras, de las continuidades espaciales, de utilizar materiales que queden expuestos, que queden a la vista. Está todo como esta idea de exacerbar lo rudimentario de una infraestructura, que me parecen que, y es donde yo entiendo que ustedes le pusieron más énfasis, me parece que está sumamente balanceado, como dije antes, y muy bien pensado y organizado. Tiene la escala apropiada, tiene el programa adecuado, tiene un entendimiento de feedback para con el contexto que está muy bien pensado. Donde yo, digamos, y estos proyectos, cuando uno parte de una escala urbana y de ahí va a la escala arquitectónica, después generalmente aparece como un retorno, una reverberación de vuelta desde la escala arquitectónica a la escala urbana. Para mí, y de nuevo, lo repito, yo creo que no hace falta, pero como hay audiencia nueva, como ustedes a lo mejor no escucharon, lo repetimos toda la mañana. Toda la crítica que hacemos nosotros, o que tratamos de enfatizar nosotros, es siempre constructiva, nunca va a ser destructiva. Este comentario que voy a hacer es, y viene a colación a esto, a una subjetividad que yo leo, tal vez, y que podía potenciar el proyecto. Yo lo que hubiese reverberado de otra manera, me parece que podría haber alimentado el proyecto de otra manera, es hacer en esta operatoria que hicieron ustedes de repetición y diferenciación, cuando uno lee la planta es mucho más elocuente, cuando uno lee los modelos que hicieron al principio, incluso es más elocuente, esta idea de repetir, excavar,
diferenciar, etcétera, etcétera, yo hubiese encontrado una forma más sensible de responder a situaciones que para mí, o desde mi perspectiva, no terminaron respondiendo. Una es la condición del elemento vertical, que se posiciona por sobre el silo. En la avenida Uriburu, tal vez yo hubiese jugado con una altura diferencial a lo que están utilizando como propuesta para el frente. No sé, me parece como que eso está puesto como en el mismo valor, como que ahí hicieron esta cuestión de la corto y pego, o de repetición. Me parece que ahí es donde, digamos, el proyecto de alguna manera podría haber sido un poquito más sensible y podría haber encontrado en la diferenciación una respuesta más elocuente. O sea, yo hubiese operado de una manera por sobre Uriburu y de otra manera tal vez sobre el frente costero. Y lo mismo por sobre las otras, no recuerdo, al margen de Grandoli, no recuerdo el nombre de la otra calle paralela a Uriburu, pero tal vez hubiese hecho lo mismo, ¿no? Como, podemos dibujar acá. Voy a hacer una anotación, digamos, para mí aquí, o tal vez sobre este frente de aquí, hubiese operado de una manera diferente que la que estoy operando aquí. Entonces, este elemento que parece como que se repite en todo momento, tal vez en algún lugar podría haber sido más alto, podría haber sido más robusto, podría haber tenido como otra injerencia, de nuevo, desde esta lógica de entendimiento que están armando ustedes, que tiene que ver con esta idea de repetición y diferenciación y sensibilidad para con el contexto. Dicho eso, que es una lectura propia y mía, el resto del trabajo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con la labor de un arquitecto que está desarrollando un proyecto de una manera sensible y entendiendo desde la cualidad material cómo poder retroalimentar un proyecto de arquitectura. Así que, dicho esto, lo felicito. Gracias. Gracias, Guille. Bueno, llegamos al final. Yo no tengo más nada que agregar con referencia a lo específico del trabajo, más que solamente resumir. Cuando una presentación es elocuente, todo ya se reduce a volver a enfatizar el recorrido que ya hicimos, y mis colegas lo han hecho de manera sustancial y precisa. Sí, el resumen de un poco, lo hago en función del deseo, ¿no? Un trabajo, y lo han dicho parcialmente las tres críticas del jurado, un trabajo que se basa en la fundamentación a través de la investigación que tiene que ver en recurrir a lo técnico, a la documentación técnica, pero una investigación que tiene que ver también con apoyarse en la historia, ¿no? Creo que se sintetiza a su vez con imágenes, ¿no? El auditorio de Arles, y ver la posibilidad de mutación, para que no ir directamente a mostrar literalmente la mutación de los hilos en las posibilidades de los últimos 20 años en las reconversiones de las infraestructuras ferroportuarias, ¿no? Podría llegar a ser tanto en los puertos de Inglaterra, como puede llegar a ser, si quieren, el hotel de Transatlántica aquí, o la intervención en el silo Davis, mucho más modesta, pero icónica, y así tantos otros, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante lo del cangrejo como concepto. Me parece interesante a su vez el hecho de poder llevar adelante un hilo de desarrollo, como lo dijo Guillermo, en la contextualización. Guillermo Castiglione, también lo reforzaron mis otros dos colegas, la contextualización, que no tiene que ver directamente una contextualización inmediata con el entorno, una contextualización socioeconómica, cultural, con referencia a nuestro territorio, y pensar que se puede hacer arquitectura también a partir de lo que es nuestro propio contexto, más allá de que sea un simulacro de realidad, enfocarse específicamente en
en el continente, en la región, en el hemisferio que ocupamos, ¿no? Un poco para pensar en la obra de Torres García, ¿no? Del uruguayo, y ponernos al norte y no ponernos al sur, pensando que el norte es siempre hacia donde uno se quiere dirigir. Por otro lado, esa contextualización lleva a la factibilidad, y esto es así. Coincido con lo de Mauro de tener un poco mayor de filtro con referencia a los espacios privados. Es una condición a la cual se juega el trabajo. Habría que trabajar, habría que haber entendido la posibilidad también de establecer cuáles pueden llegar a ser las barreras necesarias. Si uno se lo indica, seguramente ustedes se van a poner a escarbar y van a seguir desarrollando. Y sobre todo algo que remarcó Guillermo Mancini sobre sus alumnas tutoradas anteriormente que presentaron ustedes. La autonomía que han presentado, el grado de madurez, el grado de actitud y actitud adquirida a lo largo del transcurrir de su carrera de formación dentro de nuestra casa de estudios. Diego y Juan, no he disfrutado de la presentación, los he disfrutado ustedes a lo largo de mi tutoría. Muchas gracias. Gracias. Bueno, los invitamos a todos ahora a retirarse. Nosotros